Bienvenidos al capítulo de esta semana de Wine 01. Vamos a ver qué es la calidad del vino en esta oportunidad y nos va a permitir eso vincularlo a la magia, ese 2% del capítulo anterior que lo explicamos en este episodio. Soy Nicolás Seltzer, experto en vino, y vamos a nuestro tema, ¿qué es la calidad del vino? Hay una serie de aspectos que contribuyen a la calidad del vino y vamos a revisar varios de ellos. Por ejemplo, el origen, el lugar desde donde provienen las uvas y las condiciones propias de ese lugar que se conocen como el terroir. Después tenemos el tipo de uvas, que va a ser una parte importante de la definición de la calidad del vino. La viticultura, que es el trabajo que se hace en el viñedo durante el periodo de crecimiento de la uva. Y la vinificación, que es lo que vimos en el capítulo anterior, que es esa transformación de los azúcares del jugo del vino en alcohol para poder tener vino. Eso es la vinificación. Entonces, el origen se refiere a un lugar muy específico, por ejemplo, ese punto redondito que está ahí corresponde a Napa, que es la región más prestigiosa productora de vinos en Estados Unidos. En California, esta fotografía representa todo un sector que produce gran cantidad de vinos. Sin embargo, ese puntito rojo es conocido como el lugar más prestigioso, desde donde salen los vinos más caros y los vinos se supone que de más calidad que se producen en Estados Unidos. Y el terroir se refiere a algunos aspectos que el hombre no puede intervenir, como son algo específico como es el tipo de suelo, la cantidad de piedras que hay ahí, si es un suelo arcilloso, arenoso, todo eso va a contribuir a una cierta condición que la vamos a tener posteriormente en el vino. Va a agregar características al vino. La altitud también es algo importante, si estamos en el suelo del valle o más hacia las laderas del cerro, van a contribuir a aspectos propios de ese origen, de ese terroir. Después tenemos el sol es inmensamente relevante y la cantidad de horas de sol que podemos tener en el día o ya sea acumulada durante todo el periodo de desarrollo del racimo, van a ser sumamente importantes, así también la lluvia, porque la lluvia es parte de la irrigación, que es sumamente importante para el crecimiento de nuestros racimos y de la búsqueda de una calidad específica. Bueno, el tipo de uvas va a ser inmensamente relevante porque dependiendo del lugar vamos a escoger qué tipo de uva plantamos. Por ejemplo, la uva blanca, lo más corriente es que se planten en zonas más frías, requieren de climas más fríos, no así las uvas tintas, que pueden ser plantadas en climas un poco más calurosos, en climas mediterráneos, como son por ejemplo los suelos de los valles, que pueden ser óptimos para la producción de vinos de uva tinta. Bueno, en la viticultura tenemos estos elementos que son parte del ciclo del crecimiento, la poda, que se inicia que es el inicio del ciclo anual. Después tenemos cuando la parra crece, todo lo que se refiere al control de pestes. La parra puede ser afectada por una serie de distintas pestes y estas tienen que ser obviamente controladas. Y después tenemos la definición del momento de cosecha, que es sumamente relevante también. Normalmente la decisión de cuándo cosechar va a ser algo que va a ser conversado entre el equipo que está a cargo del campo, de la viticultura, y el equipo que está a cargo de la vinificación, que esperan recibir un determinado tipo de uvas con ciertas características y que esas están en concordancia entre los equipos de viticultura y vinificación. Entonces en vinificación tenemos aspectos como las levaduras, por ejemplo, si son levaduras naturales, comerciales, que van a imprimir un determinado carácter o características en el vino. Tenemos la temperatura, por ejemplo, la definición de temperatura a la cual realizamos la vinificación. Tenemos aspectos como cuánto tiempo vamos a mantener el jugo con las pieles antes de prensar y aspectos como
la guarda posterior, que una vez que hemos vinificado, o sea, hemos convertido esos azúcares en alcohol, ¿dónde los guardamos? Ya sea en barricas de roble, por ejemplo, para impartir las características de las barricas, o en estanques de acero inoxidable. Bueno, quiero explicar este concepto de calidad tomando una viña. Vamos a usar el ejemplo de Napa en California, que desde el mismo viñedo, con las mismas características, con el mismo trabajo de viticultura durante el año y con el mismo proceso de vinificación, define tener dos vinos. Un vino, el de la izquierda, que es un vino clásico o varietal, un vino de entrada, y a la derecha un vino premium, un vino elegante, un vino que es lo que ellos quieren destacar como lo mejor de la viña. ¿Cuál es la gran diferencia entre este vino clásico y este vino premium en una viña que ha desarrollado sus uvas con características similares desde el mismo lugar, etcétera? Es el tipo de racimo, el tipo de grano que vamos a obtener. El racimo de la izquierda va a ir asociado a un vino clásico y el racimo de la derecha va a ir asociado a un vino premium. ¿Y esto cómo se obtiene? Es la irrigación, la suma de las aguas lluvias durante el periodo de crecimiento y después todo el agua que nosotros aplicamos a través del riego. El riego, la definición de riego, cuánto regamos, van a darnos como resultado un racimo como el de la izquierda, si es que hemos regado mucho, o un racimo como el de la derecha, si es que hemos regado poco. Y la consecuencia de este riego es lo que vemos acá. Ese es el resultado de lo que vamos a obtener dentro de la botella. A la izquierda vamos a obtener un vino suave, bastante transparente, que obviamente va a tener no muchos aromas, tampoco muchos sabores, a diferencia de la derecha donde nos encontramos con un vino concentrado, un vino elegante, con una cantidad importante de aromas, de sabores y definitivamente un vino de mucho mayor calidad. Entonces quería hacer hincapié en este tema del riego porque él es el elemento que nos da estos distintos tipos de racimo y estos distintos tipos de uva que finalmente son los que definen la calidad del vino. Todo esto con todos los aportes del lugar, el sol, el tipo de uva, la poda, todo lo que se trabaja en viticultura y vinificación, que van a ser elementos importantes al obtener las características propias de ese vino que estamos buscando obtener. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Que a la izquierda tenemos una uva que ha tenido una gran cantidad de riego y a la derecha una uva que ha tenido poco riego. Y aquí lo relevante es la proporción que hay de piel versus pulpa. La pulpa es agua y la piel es donde están contenidos los aromas, el color y los sabores. ¿Ya? Es en la piel donde está ese 2% que es lo que llamamos la magia en el capítulo anterior. ¿Ya? Por eso es muy importante entender que a mayor cantidad de piel y menor cantidad de pulpa en un grano, lo que vamos a obtener es un vino con mucho mayor calidad. Por eso la piel en un vino es donde está el 2%, esa magia, ese color, ese aroma y ese sabor. Bueno, vamos avanzando. Para darles una idea, el ser humano es capaz de oler aproximadamente 1 trillón de distintos aromas, pero el vino tiene aproximadamente 200 y un poquito más de aromas. Obviamente, mientras más aromas, más sabores podemos encontrar en un determinado vino, ese vino va a ser un vino de mejor calidad, una experiencia más interesante. ¿Ya? Por lo tanto, por un lado tenemos la calidad, que es inmensamente relevante respecto de la irrigación, ese conjunto, ¿no es cierto?, de la irrigación, y todos estos aspectos como el origen, el tipo de uvas, la viticultura y la vinificación, que le van a aportar más elementos y una identidad propia a ese vino. Y para ir terminando, quiero comentarles, por ejemplo, que un paladar amateur, una persona que no tiene mucha experiencia en la degustación de vino, en el vino clásico va a probablemente encontrar dos aromas fácilmente reconocibles y una persona experta va a poder, además de esos dos, fácilmente encontrar 3 aromas adicionales. En el caso de un vino premium, una persona amateur que no tiene experiencia
probablemente sea capaz de detectar 3 aromas fácilmente en ese vino, un vino premium, pero un experto, además de esos 3 aromas, va a ser capaz de detectar 4 aromas adicionales. Entonces, eso es la diferencia entre una persona que está partiendo en la degustación de vinos y adquiriendo experiencia y aquel que ya conoce. Entonces, es todo un proceso y es lo que vamos a ir recorriendo en los capítulos que vienen en este canal. Entonces, para poder hacer un pequeño resumen y conceptos a recordar, aquí lo que nos interesa es el origen, el tipo de uvas, la viticultura y la vinificación como conceptos de aporte en la calidad y la identidad del vino, el riego, que es fundamental, que es el que nos permite tener esa relación de pulpa versus piel, donde lo que buscamos es mayor cantidad de piel y menor cantidad de pulpa, que es ese 2% mágico, que es todo lo que corresponde a aromas, color y sabor. Después, interesante saber que obviamente un vino mientras más se acerca a esos 200 o un poco más de aromas que se conocen, que están disponibles en el vino, va a ser un vino que se acerca, ¿no es cierto?, a mayor calidad. Y este concepto de la nariz amateur y la nariz experimentada, que nos va a ayudar a ir dando los pasos posteriores para ir adquiriendo mayor experiencia en nuestro recorrido por el mundo del vino. Así que te invito a que me hagas like, te invito a que compartas este video con tus amigos. Hasta el segundo episodio vamos a ir avanzando en nuevos episodios y que te suscribas. Todas las semanas un capítulo nuevo para poder disfrutar del mundo, del fascinante mundo del vino. Así que nos vemos la próxima semana.